Bueno, queridos y queridas estudiantes de la Escuela FIDOX, bienvenidos nuevamente al al panel de conversación Ecología de las Imágenes, Estéticas del Antropoceno en el cine chileno, el cine documental nacional. Hoy contamos con 4 panelistas muy interesantes que estamos de verdad muy agradecidos de que estén acá. Me gustaría presentarles primero a Antonio Luco. Antonio Luco es cineasta chileno, guionista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actualmente imparte cursos en el ramo de dirección audiovisual y también en otras facultades, ramos interdisciplinarios como ecología de las imágenes, justamente. Dirigió la película Los Castores, la que está disponible en Onda Media, y ha escrito los documentales del colectivo MAFI. Ha estado detrás del guión de las distintas obras de mapa fílmico de un país. Actualmente desarrolla proyectos cinematográficos de ficción, documental y también de exploración artística. Bienvenido, Antonio. Bueno, y como ya dijo, tiene un podcast que se llama Sinopsis, también un dato nuevo para la causa. También nos acompaña Valeria de los Ríos. Valeria es investigadora en el campo de la literatura, la cultura visual y el cine. Es profesora asociada al Instituto de la Estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile desde el 2013, y se ha especializado allí en las relaciones, en establecer relaciones entre tecnologías visuales, literatura y cine desde una perspectiva intermedial. Sus actuales proyectos de investigación giran en torno a las nuevas materialidades que trae la imagen en movimiento, siempre mirándola desde una perspectiva post-antropocénica y con una noción ligada a la vida y a la animalidad, tanto en la literatura, en el cine, como en la fotografía. Ahí hay conceptos muy nuevos que Valeria nos va a estar explicando. Valeria también ha trabajado en el área del cine, en obras en obras con directores como Raúl Ruiz, Ignacio Agüero, Valeria Sarmiento, Tiziana Paniza y José Luis Torres Leiva. Han analizado distintas de esas obras y he tenido la oportunidad de trabajar con estos directores y directoras en investigaciones y otros. Muchas gracias, Valeria, por estar acá. Tú me cuentas si se me quedó algo en el tintero, si me pegué algún carril, después ahí me corriges. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Súper, muchas gracias por estar acá. También contamos hoy con Rafael Gendelman, un amigo del FIDOX, artista visual y realizador audiovisual, egresado del Magister Situated Practice de University College of London, sí, licenciado también en Artes de la Universidad Católica de Chile, diplomado en Teoría del Cine de la Católica también, y diplomado también en Conocimientos del Mundo Árabe Contemporáneo de la Universidad de Chile. Su obra ha explorado la relación dinámica entre el ser humano y su entorno, entendiendo esta interacción como aquella que es capaz de diferir, más bien de definir paisaje e identidades como un todo, ¿no? En este sentido, los proyectos de Rafael en distintos soportes y materialidades han abordado situaciones y territorios específicos en los que a través de la imagen, usualmente en movimiento, la instalación, también el dibujo, han buscado abrir nuevas preguntas y derivas con respecto a estas temáticas. Parte de su trabajo ha sido expuesto también en exposiciones en festivales de video, en festivales de arte, en museos, tanto en Chile como en el extranjero, y destacan algunas de sus exposiciones en la Bienal en la 20ª Bienal de Arquitectura, en la Bienal de Artes Mediales, entre otras. Bienvenido, Rafa. Y también, por último, contamos con Teresa Redondo, quien va a ser nuestra moderadora, mediadora, una persona que también va a estar a cargo ahí como de vincular ciertos temas y opinar también sobre todo desde el quehacer audiovisual, puesto que Teresa es cineasta, es realizadora nacional a cargo de diversos documentales que ya les voy a mencionar, y además es parte de la casa, pues es programadora de FIDOX. Teresa nace en Lima, en Perú, y luego se muda a Santiago y acá realiza una obra amplia donde destacan, por ejemplo, Días con Matilde, cortometraje del 2011, seleccionado y programado en varios festivales. También el largometraje Sibila del año 2012, ganadora en Málaga, en FIDOX, en FIXI.
Y por último, su último trabajo fue Las Cruces del año 2018, que contó con premios en FIT Marseille, en FIC Valdivia, en el Festival de Cine de Mar del Plata, también en FIDOX, e inclusive en Yamagata International Documentary Film Festival en Japón, entre otros. Una película que ha recorrido el mundo y que es un muy buen exponente también de una nueva generación de cine documental que toca las temáticas que hoy vamos a abordar de alguna manera. Hola Tere. Hola, muchas Bienvenida, gracias. muchas gracias a todos por estar acá. Les comento que, claro, yo voy a desaparecer en un momento, pero primero, antes de desaparecer, les vamos a introducir... Francisca había levantado la mano, ¿fue un error? ¿Quería decir algo? No. Fue un error, disculpa. No, no te preocupes, no te preocupes, todo bien. Antes de introducirnos a esta conversación con nuestros invitados, vamos a visionar un extracto de la película Surire, de los directores Iván Osnovikov y Bettina Peirut. Así que les voy a compartir pantalla, les pido miren atentamente la imagen, que quienes estén con el micrófono activado, quienes, a ver, lo voy a pillar. Nicolás, mute. Qué bacán esto, poder mutear gente. Les voy a mostrar este extracto y a continuación Antonio Luco tomará la palabra para seguir la conversación.
Carajo, ven. Carajo. Perico, anda a comer, caramba. Bueno, disculpen porque se haya visto un poquito entrecortado, cosas del internet, pero una experiencia verlo así, ¿no, Antonio? Sí, se veía más abstracto, pero no estaba tan mal. A mí me llegaba como HD y entrecortado, y con el sonido corriendo como bien. Toda una experiencia. Surire se puede ver en onda media en todo caso, para que la quieran ver. Eh, Sin duda es una película que vale la pena ver. Yo soy el moderador. ¿Dónde está Valeria? ¿No veo a Valeria? Yo creo que para empezar, creo que sería interesante, Antonio, que nos contaras un poco por qué elegiste ese fragmento, ¿no? Como para introducir Eso el quería tema. comentar, sí. Quería comentar que por eso decía que Surire está disponible en onda media, ¿no? Porque tuve que elegir un fragmento y bueno, tiene más componentes la película, ¿no? Tiene más componentes y sentí que ya estaba editorializando la conversación, no sé. Pero yo lo que quería proponer era que partiéramos definiendo lo que es el antropoceno, ¿no? Porque la charla se llama Estéticas del Antropoceno y Naturaleza en el cine documental chileno. Entonces siento que la palabra antropoceno, que yo la encuentro entretenida y que ayuda a pensar muchas cosas, eh, puede ser difícil a veces, como si uno no está familiarizado, no se sabe de qué estamos hablando. Y yo creo que Valeria podría ser tan generosa como de contarnos qué significa esta palabra. Sí, gracias Antonio, gracias Teresa y también a la organización de la Escuela Fidox. Eh, sí, bueno, el antropoceno es un término que empieza a sonar mucho, pero no siempre uno se detiene como a buscar el significado más preciso de esta palabra. Porque
y es una palabra que se empieza a escuchar mucho porque tiene mucho que ver con el cambio climático, y les voy a explicar por qué. El antropoceno es una era geológica, y cuando hablamos de era geológica estamos hablando de temporalidades que están muy lejos de la escala humana. El antropoceno fue un concepto propuesto por geólogos en los años 90, a principios del 2000, que plantearon que el periodo anterior, que se denominaba Holoceno, y que existía, era nuestro periodo geológico desde el Cuaternario, o sea, ustedes se pueden imaginar la escala temporal que es totalmente ajena a nuestra escala humana. O sea, nosotros vivimos, los seres humanos, 80, 90 años, 100 años como máximo. Estamos hablando del Holoceno, un periodo que duró 11.000 años aproximadamente el Holoceno. Y los geólogos, que son los que estudian las capas de la Tierra, determinaron que el ser humano, a partir de la revolución industrial más o menos, del siglo XVII, comenzaron a alterar la superficie terrestre. Por lo tanto, ellos estaban proponiendo a principios del 2000 que estábamos en una nueva era geológica denominada antropoceno, que se denominó antropoceno justamente porque el hombre era el causante de esta transformación, y el hombre a través de la producción de carbono, que se hace obviamente que a partir de la revolución industrial, con la invención, digamos, de las tecnologías del carbón, ¿verdad? Luego el metano, etcétera, como todos esos combustibles fósiles comenzaron a cambiar la superficie terrestre, cambiando el clima, cambiando la geografía terrestre. Entonces, se trata como de un acontecimiento súper radical dentro de la historia humana, porque es la primera vez que el ser humano se transforma en un agente transformador de la naturaleza. Y obviamente no es un agente transformador en el sentido positivo, sino que más bien es un transformador que pone en riesgo la vida planetaria, no solamente la vida de nosotros como seres humanos, sino que la de muchas especies también. Entonces, es un momento bastante complicado, y que intenta nombrar un poco la crisis planetaria en la que nos encontramos actualmente. Entonces, yo creo que hoy en día nadie podría como sentirse ajeno a este concepto, porque somos parte del antropoceno, no solamente como víctimas que estamos viviendo este proceso, sino que como humanidad también fuimos causantes de esta transformación radical de nuestro planeta. Eso es un poco la definición del concepto. No sé si queda claro, o si de repente como hay alguna duda de la definición del concepto. Sí, está bueno que el grupo se manifieste esas cosas en el chat, ¿no? Porque Perfecto. está bueno Sí, tener un territorio en común con esas palabras. totalmente. Pero, Y una cosita más como para mencionar, para poner en contexto también, este concepto obviamente se propuso a finales de los 90, a principios del 2000, por ahí, y obviamente todavía está en discusiones, porque los científicos se demoran. Imagínate que los geólogos trabajan con periodos temporales inmensos, entonces como que todavía no se ha acordado. O sea, en ese momento se propuso esa transformación, pero también otros autores han dicho, bueno, pero quizá no se debería llamar así, quizás se debería llamar capitaloceno, apuntando un poco a el capitalismo como forma de producción el que ha causado esta transformación. Entonces, ahí como ponerlo como un término en disputa, digamos, como un término que se está discutiendo, y que en el fondo todavía no se ha llegado a la conclusión final. sí, yo creo que está súper bien ir a eso de tensionar el término antropoceno, ¿no? Pero primero pensar que armemos este territorio común, al menos que nos trae la conversación, que es la palabra antropoceno, y creo que quedó súper claro desde la idea de esta capa, ¿no? Esta transformación en la corteza terrestre y en la atmósfera, ¿no? Que es producida por la especie humana, y parece haber un consenso de los geólogos, que son la autoridad en este asunto, de estas grandes escalas temporales,
un consenso como que no se ha estampado, como decía Valeria, ¿no? Ni siquiera en la geología, de hecho. Pero es una noción que ha permitido pensar muchas cosas, ¿no? Parece ser como una noción que es productiva, y también ha sido cuestionada. Y en ese sentido yo creo que el cine documental chileno la ha hecho muy productiva, no sé qué tan consciente o inconscientemente, yo creo que Rafa y Teresa nos pueden contar mucho de eso, pero la ha hecho productiva pensando en la idea de naturaleza, ¿no? Y que también es algo que se ha pensado mucho en la academia. Entonces, pienso en cómo la noción de antropoceno nos puede permitir ver la naturaleza con una mirada más amplia, o cuestionar esa idea de naturaleza, ¿no? Y por eso elijo este extracto, que era la pregunta que me hacía Teresa. Porque es un extracto como quizás arbitrario de la película. No sé qué pensarían Iván y Bettina de si es lo más representativo. Y por eso de verdad les recomiendo ver la película, aparte que yo la encuentro una experiencia muy placentera ver esa película. Una película como que explora a fondo como muchas cositas que no aparecen aquí también. Pero ¿cómo se explora la idea de naturaleza desde el antropoceno? ¿No? Esa es como la pregunta, yo creo. No sé si para Rafa o Teresa es una noción de la antropoceno que como que ha alimentado mucho su práctica en ese sentido. ¿O es algo como que su trabajo lo aborda, pero la verdad la palabra no les va ni le viene? Eh, en mi caso, por lo menos, no, la verdad es que no lo he usado como eje de investigación en mi trabajo. Eh, Como específicamente porque no he trabajado como sobre ni el tema de la ecología en específico, ni como, no sé, lo posthumano, o como, bueno, o el antropoceno en específico, sino que he trabajado un poco más con como lo antropológico o lo etnográfico, pero desde ahí igual siempre se va como colando todo lo otro. Y de alguna manera como que llega igual al mismo punto. O sea, no sé, en mi caso me pareció como, no sé, yo un trabajo que hice, como de los primeros trabajos que hice saliendo de la U, tenía que ver con como recoger los rastros del maremoto a un año de la acción, digamos. Entonces recorrí como todo el borde por donde llegó la ola y como entrevistando a todas estas personas y eran como los rastros como, bueno, físicos también, o sea, como la arquitectura había sido afectada y como estaba como remodelándose, como, no sé, Piñera hacía unos viajes por el lugar y, y trataba un poco como de vender este melodrama que era como el terremoto. De hecho se hizo como una maremoto, no me acuerdo. Había como todo un ecosistema, digamos, de imágenes que se cruzaban por cómo el territorio se había afectado por un acto, como una acción natural, digamos. Y después me tocó hacer o sea, como ir a Israel y a Palestina, los territorios ocupados en Cisjordania, y ahí me interesaba también trabajar mucho con la relación como esta entre el ser humano y el paisaje y cómo uno afecta al otro y cómo eso va como determinando, no sé, la identidad de una cultura y también va determinando como, no sé, la arquitectura o el paisaje. Y en ese caso a mí empecé como a entender que ya el problema, o sea, nacía desde como la afectación del espacio y cómo el espacio determina ciertas conductas y ciertos movimientos, pero acá el ser humano, en este caso, no sé, el Estado de Israel, determinaba ciertas formas de moverse en ese espacio porque construía un muro o porque vaciaba en el fondo las fuentes de agua que estaban para los valles de los palestinos para construir asentamientos medios como fuertes, digamos. Entonces ya el espacio natural ya está totalmente como intervenido y se empieza a cruzar con el tema del antropoceno y como un poco lo que decía Valeria, o sea, como por ejemplo hay el tema del agua, que es un tema como central, que es una crisis hídrica súper importante, una zona súper seca y que depende, digamos, de un cordón montañoso que está al norte, como en la frontera con Siria, y el control de ese lugar es estratégico y fue parte de una guerra y después como que todo el agua que fluye hacia abajo, digamos, hacia todo el país, va siendo como canalizada según quienes manejan el territorio. Entonces, como que encuentro muy interesante como desde una cuestión que es como política, territorial, no sé, geopolítica, se va
inmediatamente a un problema como del ecosistema o de la naturaleza, y se empiezan a hablar como otras cuestiones. O sea, en mi caso, ese fue un poco el acercamiento y cómo fui llegando. Mm. Sí, en mi caso tampoco ha habido como una apropiación del término en mi trabajo o en nuestro trabajo en el caso de Las Cruces, porque es una codirección con Carlos Vázquez, pero sí creo que en Las Cruces, por un lado, hay como una búsqueda, ¿no? Como decía Alba hace un rato, como de las huellas en el paisaje, ¿no? Como una búsqueda en ese sentido, y además está muy presente el papel tanto político, ¿no? como físicamente de la papelera, ¿no? De la CMPC. Y todo lo que eso significa simbólicamente y también concretamente, ¿no? Hay, no sé, por ejemplo, en el lugar donde supuestamente fue la matanza, Las Cruces trata de la historia, del caso de una matanza que ocurrió una semana después del golpe de Estado en el sur, y en la cual está involucrada la CMPC, ¿no? Como la gente que trabajaba ahí fue la que dio la lista de los mismos trabajadores a los que persiguieron y mataron. Entonces, en la película proponemos un poco transitar esos lugares y además también evidenciar la presencia, ¿no? de la CMPC. Y lo que iba a decir es que, por ejemplo, en el lugar donde ocurrió la matanza, los familiares no pueden ni siquiera hacer ningún tipo de monumento, nada, porque es un terreno que pertenece a la CMPC y que está todo el tiempo siendo utilizado, ¿no? para poder sembrar, cortar. Entonces, está también eso en el paisaje, ¿no? Y en todo lo que rodea Laja, San Rosendo, está totalmente presente esa como intervención de la industria, de lo humano en el paisaje, y es interesante, creo, el cruce que se hace entre un tema de memoria y un tema más simbólico y más político en ese sentido, con este otro tema que estamos hablando hoy. Qué, qué genial como al contar el trabajo, al tiro empiezan a aparecer estas mismas como constelaciones de elementos que se influencian sin una jerarquía. A veces uno como realizador documental no le pone una jerarquía a alguno de esos elementos, pero uno no puede evitar ser sensible a que están todos los otros elementos también ahí operando. Y en Surire eso es como parte de, o por lo menos yo pienso, de la secuencia también que mostraba, como parte de lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos viendo los animales, estamos viendo la empresa, estamos viendo ciertos elementos políticos de, no sé, barreras, ¿cómo se dice? Cercas. Y todos esos elementos como que se empiezan a conjugar y parecen ser como que pierden jerarquía unos con otros en el caso de Surire, ¿no? O al menos como que se trata de mirar como con distancias disímiles, pero que les dan la misma jerarquía hasta cierto punto. Y por eso vuelvo y siento que Valeria nos puede seguir ayudando como a ir bajando conceptualmente el lugar hacia donde queremos llevar a los estudiantes, digamos. ¿Cómo cambia la idea de naturaleza? Si pensamos que estamos en una era geológica, que es el antropoceno, ¿no? En donde la corteza terrestre y la atmósfera están determinados por la acción de la especie humana, ¿no? Entonces, ¿cómo eso nos hace repensar la idea de naturaleza? Sí, o sea, yo creo que esa es la pregunta central en el fondo que se produce como consecuencia de la reflexión. Obviamente que pensar en este problema implica cambiar de manera radical el modo en cómo hemos pensado en la vida a lo largo de la historia humana. Porque en nuestra civilización occidental, no puedo hablar por las otras civilizaciones, y yo creo que ahí Rafael hacía un punto cuando hablaba, digamos, de su trabajo más etnográfico, ¿verdad? Quizás con comunidades, qué sé yo, pueblos originarios, no lo sé. También lo vemos en Surire, esta presencia de esta mujer perteneciente a un pueblo originario.
porque la relación de esos pueblos con la naturaleza es radicalmente distinta a la que nosotros en Occidente tenemos. Entonces, obviamente eso es la relación occidental con la naturaleza es una relación de separación absoluta, donde está el hombre por un lado y la naturaleza por otro. Y la relación que se establece entre el hombre y la naturaleza en Occidente es una relación de dominación. En el fondo la naturaleza está allí para ser poseída, para ser apropiada, se convierte en una propiedad. Por eso también el tema económico es muy importante. No es solamente la naturaleza como paisaje, sino que también es como fuente de recursos. Nosotros pensamos la naturaleza y nos acercamos a ella como si fuera algo que está disponible para ser apropiado, para ser dominado, para ser explotado. Y ahí surge también esta relación con la idea del extractivismo, esta idea de que la tierra está allí para ser extraída, todos sus recursos naturales. Y lo vemos en Surire claramente, ahí vemos los camiones trabajando, sacando materiales, qué sé yo, desde ese salar, ¿verdad? Se están sacando materiales, y nuestras economías latinoamericanas en particular se han construido sobre ese extractivismo que está allí. Ahora nosotros podemos llevar una reflexión del extractivismo más allá solamente de los recursos naturales y también en la práctica audiovisual. Cuando las personas llegan a trabajar a un lugar, yo creo que siempre hay que preguntarse si la relación que se establece con ese lugar, con esas personas, con ese ambiente, es una relación extractiva o no. Creo que esa es una pregunta muy contemporánea que se pueden hacer los realizadores. Pero volviendo un poco a la pregunta sobre la relación con la naturaleza, esta relación de dominación, de propiedad, de apropiación, es una relación que nos ha llevado justamente a producir esta catástrofe contemporánea, es la que nos ha llevado a producir el antropoceno. Y es una relación que se basa en la idea en que el sujeto y el objeto son entes separados, donde el sujeto está en una jerarquía superior. Y ese sujeto es el ser humano. Por eso se habla de este antropocentrismo de nuestra civilización occidental. Y en la época contemporánea empiezan a surgir críticas en torno a ese concepto de antropocentrismo. Por eso se habla de un post-antropocentrismo, porque obviamente hoy en día, ante el desastre natural que tenemos, del cual todos somos testigos y del cual todos somos víctimas, es necesario plantearse de manera crítica frente a esta división sujeto-objeto, como que el objeto siempre es inferior y el sujeto es superior. Y eso nos implica cambiar nuestras relaciones con el entorno, tanto como con el entorno animal, las vidas de otros seres. Ya no podemos decir que la vida humana es superior en jerarquía a la vida animal, ya no podemos decir que la vida humana es superior en jerarquía a la naturaleza, no podemos decir que la vida humana es superior a la importancia de otras materialidades tampoco. Entonces, justamente hoy día estamos en ese momento crítico en que estamos cambiando nuestra perspectiva, y por eso que están surgiendo estas temáticas y estas reflexiones, porque ya no podemos seguir siendo los amos de la naturaleza, los amos de la tierra, como los propietarios. Tenemos que establecer otra relación con el entorno, otra relación con seres vivientes, y eso implica transformar partiendo, digamos, desde nuestras relaciones afectivas con otros seres vivientes, y con otras materialidades también. Entonces yo creo que ahí esta pregunta o esta condición sobre lo natural, solamente para terminar la idea, puede ser transformada también desde la práctica audiovisual. Y yo creo que ahí ustedes son las personas llamadas a iniciar ese cambio de jerarquías, ese inicio de nuevos diálogos con el entorno natural. Muy, muy de acuerdo, Vale. Perdona que los interrumpa, pero surgió una pregunta bastante interesante, exactamente con respecto a lo que estabas hablando en el chat, que a modo de voz en off me gustaría leer. Jaime Díaz pregunta, pero como señala Descolá, el concepto de naturaleza no se vuelve complejo también al estar relacionado con una ontología o modo de objetivar el mundo. Sí, totalmente. De hecho, esa relación con la naturaleza como objeto es lo que ha definido la historia occidental
y de hecho hay autores contemporáneos, como por ejemplo Bruno Latour, que proponen hablar ya no de naturaleza, sino que de una postnaturaleza, porque en el fondo, cuando pensamos en naturaleza, ya nos ponemos en esa relación sujeto-objeto, donde la naturaleza es el objeto. Por lo tanto, para salir de esa relación también hay que pensarlo desde otro lugar. Entonces se habla de una postnaturaleza. E incluso Bruno Latour propone otro concepto, que es el concepto de Gaia, que es un concepto definido por un naturalista, que es Lovelock, que dice que este concepto nos habla de una naturaleza que es una naturaleza que es más agente. No es una naturaleza pasiva para ser dominada, sino que es una naturaleza agente, y que es la naturaleza que reacciona frente al impacto humano sobre ella. Y es la que produce los tsunamis, la que produce los temblores, ¿verdad? La que produce las tormentas producto del cambio climático. Todas esas transformaciones, en el fondo, son la respuesta de Gaia, esta naturaleza agente, activa, que de alguna manera se revela frente a este dominio que hace el ser humano. Estamos yendo rápido, encuentro, Valeria. Respecto Perdón. Sí, o sea, no sé, igual los estudiantes se pueden manifestar. Yo pienso... Pero, por un lado pero no estamos en un tiempo lineal, podemos ir adelante, atrás, y quedarnos un ratito. Sí, porque aparte dan ganas de polemizar un poco, porque siento que Valeria es excesivamente catastrofista, y estamos aquí ante gente joven que puede repensar justamente nuestras relaciones con la naturaleza, y... Aquí hay un par de comentarios en el chat. Darle un poco de optimismo, sí. No sé si Rafa o Tere, también alguien quiere polemizar. Yo encontraba importante la idea de que ya tenemos que dejar de pensarnos como algo distinto a la naturaleza, ¿no? La idea de esa frontera que a mí a veces me dan ganas de pensarla como entre civilización y naturaleza, ¿no? Como que ese fue como un engaño que ocurrió en un momento. Pero pienso que se puede dar, y cuando escucho hablar a Valeria también digo, cuando en Surir estamos grabando los camiones, estamos grabando la carretera, o cuando se graban las cruces, o cuando se graba una cerca que se construye en Israel, también estamos grabando la naturaleza, entonces, ¿no? Todas esas cosas que llamamos como lo artificial, el plástico, la isla de plástico, que la hemos creado nosotros, que ya no nos pensamos separados de la naturaleza. ¿Por qué no sería naturaleza, entonces? Claro, en el fondo el concepto de naturaleza como que cambia de manera radical, porque ya no existe esa naturaleza pura, intocada, ya en el fondo el impacto humano está a toda escala, y quizás eso puede sonar catastrófico, pero que es catastrófico, es una gran catástrofe. Ahora, eso no significa que nosotros tengamos que decir como, bueno, ya no hay nada que hacer. Justamente no hay que hacer eso. En el fondo, frente al diagnóstico catastrófico, la única respuesta ética posible es tratar de transformar esto, cambiarlo. Y eso implica cambiar desde nuestras prácticas más básicas, más cotidianas, y bueno, también las personas que son realizadoras, que son la mayoría, diría yo el 99%, creo que yo soy la única que no soy realizadora. Yo creo que ustedes en el fondo también están llamados a hacer ese cambio, porque creo que de alguna manera también es a través de estas prácticas como las que ustedes hacen que se puede realmente visibilizar algo que es invisible, porque a uno le hablan de antropoceno y uno no se lo puede imaginar. Y esa es una de las razones por las cuales es tan difícil hacer esta transformación, porque es una escala tan grande, tan inmensa al lado del ser humano, que no podemos imaginarla, la escala de las transformaciones que se están produciendo. Y ustedes que trabajan con imágenes, y ahí me parece súper lindo el concepto de ecología de las imágenes, ustedes que trabajan con las imágenes pueden ayudar a que se empiece a construir un imaginario visual para poder entender estas problemáticas que son de una escala tan inmensa. Y pienso que en el fondo uno piensa, bueno, si uno pensara como solamente con el sentido común, uno diría, bueno,
estas temáticas solamente le interesan a las personas que están trabajando con temas ecológicos, pero yo creo que no es así. Y de hecho, creo que el trabajo de Teresa con las cruces, su trabajo, digamos, colaborativo con Carlos, y también lo que nos estaba mencionando Rafael, en ese sentido, como este trabajo en Israel, por ejemplo, están obviamente cruzando este nuevo concepto de naturaleza en que ya no es separado de lo humano, con prácticas económicas extractivistas, con prácticas biopolíticas que de alguna manera están tratando de incorporar una reflexión sobre la vida. Por eso se llama biopolítica, porque es una política que quiere impactar sobre la vida de los seres humanos, sobre la vida del ambiente también. Entonces, no es ajeno a nadie estas temáticas, no es para personas que solamente quieren trabajar documentales ecológicos, es una nueva manera de plantarnos frente al mundo, y cómo dialogamos con estas transformaciones que están ocurriendo. Voy a leer los comentarios que han puesto en el chat. A lo mejor Matilde dice: así tenemos a candidatos presidenciales nazis diciendo que la naturaleza tiene que pagar peaje por convivir con nosotros. De repente ya es momento de aterrizar el discurso y alejarlo de las subjetividades. Triana dice: me parece que nuestra región se enmarca a medias en el plano occidental en la medida que somos un patio trasero, esto a propósito de lo que decía Valeria, me imagino, del norte global, marcada por el sistema particular del latifundio, donde las consecuencias del extractivismo se viven de manera particularmente cruda, impulsado además por el hecho de que no somos quienes marcan pauta en el desarrollo del antropoceno. Y Daniela dice: si bien es extremista la idea de Valeria, me hace mucho sentido. Yo participé en un corto documental de la comuna de Tiltil, zona de sacrificio, y hacerse esos cuestionamientos es inevitable. Buenísima la aporte desde el chat. Wow, están potentes, y como que podríamos dedicarnos a hablar así de todos ellos mucho rato. Pero yo me gustaría decir algo como cortito, como respuesta, ¿puede ser o no? Por supuesto. No sé si Antonio quizás quisiera decir algo antes. No, para nada. ¿No? No. Y yo creo que, bueno, lo que dice Matilde, obviamente, el tema como de, por eso digamos, el tema de esta elección, de esta segunda vuelta a la que nos estamos enfrentando, no es menor, porque claramente un candidato que niega el cambio climático, o que no lo niega, pero que lo relativiza, es algo peligroso en este contexto. Entonces, creo que estoy de acuerdo, digamos, con lo que plantea Matilde en ese sentido. Y sobre alejarlo, el momento de alejarse del terreno de la subjetividad, yo creo que en ese sentido yo creo que hay que matizar un poco, porque si bien es verdad que el tema como de la subjetividad ha estado dominando la producción cultural, y lo vemos como en los temas de memoria, lo vemos como los documentales en primera persona, que de alguna manera fueron súper dominantes durante un periodo, y todavía son, digamos, siguen surgiendo como un género. Creo que también la forma de abordar esos trabajos se está transformando un poco. Y lo pienso, ya que está Teresa acá, con las cruces, digamos, como se trata de un documental que no es en primera persona, no es autobiográfico, pero donde también están involucradas las subjetividades, pero están trabajadas de otra manera. Porque de alguna manera plantarse desde este momento, así como una estética situada, podríamos decir, desde el antropoceno, implica relacionarse con el mundo y con el entorno de una manera distinta. Eso implica pensar en la vida de otros de otra manera, y en la vida de también en la importancia de las materialidades. Y yo creo que ahí el documental de las cruces trabaja de manera súper interesante ese tema de las materialidades, porque trabaja en el fondo problemas subjetivos desde una perspectiva más objetivista, al utilizar el archivo, por ejemplo. Pero es un archivo que no es un archivo aséptico, que no se contamina, sino que está leído por las voces de personas. Entonces ahí hay una
hay un juego, una tensión entre lo objetivo y lo subjetivo que es súper interesante y que es otra manera de enfrentarse a la subjetividad. Que no es, digamos, poner al hombre como el centro, como lo más importante, sino que también abrirse a las materialidades del archivo, a las materialidades de la voz, también a las materialidades de la imagen, porque ahí hay un trabajo cuidadoso con la materialidad del celuloide, ¿verdad? Que implica, digamos, relacionarse de una manera distinta con esas cosas, no verlas como neutras, sino que darles un espacio, darles la posibilidad de comunicar, de encarnarse. Así que yo creo que por ahí, digamos, hay un trabajo enorme que se puede hacer dentro del campo de las ecologías de la imagen. Bueno, y también aquí mencionaban, claro, estas formas de economía extractivista, ya lo habíamos mencionado, que es algo bastante como característico de Latinoamérica en general y de Chile en particular. Y yo creo que hay que detenerse en esas prácticas extractivistas, preguntarse qué es lo que están haciendo con el territorio, con el paisaje. Yo creo que, bueno, muchas de las prácticas, quizás Rafael podría contarnos un poco también si su trabajo se relaciona con eso también. Pero yo no es que yo quiera ser catastrófica ni traer un mensaje como depresivo a esta conversación, sino que más bien ponerlos a todos, ojalá, así como al contrario, súper activos, como para sí, intervenir en esta escena. Perdón por seguir polemizando, pero lo del catastrofismo era solo como simplemente llegar lentamente a esa conclusión, más que como tratar de exaltar a través de la consigna de la catástrofe. Siempre llegamos a la conclusión de que estamos un poco en la catástrofe. Pero está bueno profundizar en esto de la subjetividad y la objetividad. Al tiro me pongo a pensar en cómo se puede tener este mundo posthumanista o esta mirada sobre un paisaje o qué sé yo, sin humanismo, como sin pensar en por qué abandonar también el cariño por lo humano, no desde cierta jerarquía. Bueno, no sé si estoy yéndome para otro lado, quizás porque Teresa iba a decir algo. No, yo quería justamente preguntarle a Rafael, a partir de lo que dijo Valeria, ¿no? Que nos contara también un poco si su trabajo iba en ese sentido, y después quería hablar otra cosa a propósito de lo que habló también, pero después de Rafael. Sí, bueno, gracias Valeria por abriste muchas ideas. Entonces, como varias cosas en el ambiente, en la ecología de la conversación. Pucha, no sé si, creo que quiero responder algo antes de, no sé, quizás hablar más de mi trabajo. No sé, pensaba como que me gustó mucho eso que dijiste de como la relación material con las cosas, con las voces, con la imagen, con los paisajes. Y cuando el Alba me invitó a este conversatorio, yo un poco estaba como dándole vuelta a chuta, pero ¿por dónde un poco agarrar este tema que, como les decía al principio, no lo he trabajado en particular, pero siempre es como que va arrondado un poco? Y como que me parecía que un poco desde las artes visuales existe como un interés y como intereses y metodologías de acercarse a los problemas, a las situaciones, a los temas, desde lo material, un poco. Como, a diferencia quizás no sé, el cine tiene muchas formas, digamos. Pero si algo que distingue como a las artes visuales, artes plásticas, es como ese acercamiento material y esa exploración material, donde existe como un proceso, donde digamos, existe un guión inicial, un arquitecto tiene un plano, ¿no es cierto? Y después ese plano se ejecuta de una manera tal cual, como está hecha la maqueta. En cambio el arte no, el arte parte desde una idea y termina a otro lado. Entonces como esa distancia entre el inicio y el final es como, a mí entender, es parte de lo rico de la metodología como artística, de la investigación artística, y que me parece como muy sensible también a lo que tú hablabas, como la forma de relacionarnos con las cosas, la forma de relacionarnos con los materiales, y no llegar a imponer una forma de dominación sobre ciertas imágenes, sobre ciertas temáticas,
sino que estar como atento y ir como dialogando con lo que uno va trabajando. Y eso yo lo encuentro súper interesante. Y también es como que, por supuesto que el cine agarra esto, lo lleva, y para mí el FIDOX es increíble porque es como un festival de, no sé, no es de cine, para mí es de arte, o sea, es de todo en el fondo, es como imagen, movimiento, quizás como algo que puede agrupar a diferentes formas. Eh, pero el acercamiento material y sensible a estas temáticas, siento que es como una forma de hacer vivir físicamente estos temas sin entenderlos desde la mente, sino que entran porque uno le afectan y de esa manera uno después llega a conclusiones y qué sé yo, investiga, lee, todo. Esa es la diferencia como en este acercamiento material versus un acercamiento quizás más conceptual o metodológico relacionado, no sé, como a las ciencias sociales, etcétera. Entonces, como que esa relación me parecía interesante y me gustaba como destacarla, y que tiene que ver también un poco con algo que, esto como para cerrar, es lo que estoy diciendo, es como la relación de la práctica situada o como de la práctica de Trinh Minh Ha, esta cineasta vietnamita que habla, ella dice, yo no hablo sobre un tema, yo hablo cerca de, como acercarse al otro, hablar al lado de. Y eso también, no sé, ayer mostraron un documental de Barbara Hammer en la noche, y ella es muy interesante porque hablaba que hacía una crítica un poco de lo que tú hablas, también como del punto de vista, o de cómo la Teresa lo hablaba su documental, y conectándolo como con un ecosistema. Barbara Hammer hablaba de que la autobiografía era un objeto, era como el resultado de una sociedad individualista, y hacía una crítica al concepto como de autobiografía. Entonces ella hacía una especie de autobiografía, pero eh, como que se trasladaba el sujeto como a otro sujeto, y jugaba un poco como con esta idea como de lo común, que es un poco lo que hablabas tú también, como esa crítica un poco al autor y como esa división entre uno y el otro. No sé, eso. No sé si quieren agarrar algo de lo que estaba hablando Rafael, porque lo que yo iba a plantear creo que es como otro concepto también. Entonces no sé si al tiro compartirlo, no sé. Dale, yo creo que dale. O sea, encontré genial lo de las materialidades y uno se podría ir por ahí, pero Bueno, no, solamente sigamos buscando. me parecía interesante, perdón, me parecía interesante a partir de lo que habló Valeria, y ya que tocó también el tema, por ejemplo, de trabajar en 16 milímetros, eh, que para mucha gente es como algo muy gratuito en un punto, pero hay un concepto que me parece que Juan Carlos lo hemos hablado mucho y que me parece que entra totalmente también aquí, y es el tema de la obsolescencia, ¿no? Como que me parece que está totalmente ligado a lo que estamos hablando. La obsolescencia es, para explicarlo simplemente, es como el desechar como máquinas por su mal funcionamiento, por un cambio tecnológico. Entonces estamos viviendo en un cambio tecnológico constante. En el cine vivimos de esta tecnología, entonces también hay una serie de conductas, por ejemplo, para nosotros, en algún punto, también tener la posibilidad y luchar por filmar en 16 milímetros también tiene que ver como con una forma de lucha contra esa obsolescencia, ¿no? Que es un aporte más a lo que estamos hablando, o sea, es una acumulación bueno, de maquinarias, de desechos, de basura, pero también en términos eh, conceptuales, ¿no? O sea, como tratar de ir contra eso, y creo, por eso creo que es un tema que va en directa relación como con lo que estamos hablando, ¿no? No sé, en el caso de Rafael si también tiene como esta preocupación, pero en el caso nuestro ha sido y es un tema, por ejemplo, no sé, como una cosa muy concreta, nos compramos recientemente, en vez de utilizar como los recursos que teníamos para una cámara, ahora nos compramos una cámara mejor de 16 milímetros, pero que es muy antigua igual, pero como tratar de valorizar nuevamente, ¿no? Como esta cosa como en el cotidiano de que uno compra y desecha, como ya estamos tan acostumbrados a eso, también llevarla a nuestra profesión y a lo que estamos haciendo. Encuentro Esa genial sería como otra ecología de las imágenes, como siendo ecológico, perdón.
Sí, pues el consumo de imágenes, el consumo de minerales. Esa es una de las poleras que mandamos a hacer en el curso. Sí, porque Total. es fundamental lo que decía Teresa, ¿no? En el sentido de que o sea, siento que se va armando una constelación de ciertos elementos de la estética del antropoceno, ¿no? Y que siempre involucran la práctica, por lo mismo que decía Valeria respecto de que todo lo que hacemos se empieza a influenciar por empezar a como mirar el mundo más desde este lugar ecocéntrico, ¿no? Entonces un elemento de esta pérdida de jerarquía entre los distintos como actores, ¿no? En donde como un objeto, una textura, un camión, una persona, como que la mirada como que es menos subjetiva a veces. Eso también es Perdón, algo que podemos cuestionar. ¿Mm? perdón que te interrumpa, pero es que ahora que dices eso, me parece interesante también decir, o sea, en términos de ecología de la imagen, ¿no? Que, por ejemplo, para mí, cuando filmé Las Cruces, era la primera vez que filmaba en 16 milímetros. Y ahora los nuevos proyectos los decidí hacer así, no solamente por eso, sino que porque yo filmé Sibila, por ejemplo, que es mi primer largometraje, y tenía 140 horas de material. Entonces, era una cosa impresionante justamente de cantidad de imágenes, de cantidad de audio, de cantidad ¿no? de material. Y cuando filmamos Las Cruces, que fue más encima con muy pocos recursos, entonces, bueno, con ayuda del fondo, pero con un bastante reducido, filmamos 3 horas y media para hacer una película de la duración que tiene, que es un largometraje. Entonces, hay ahí una proporción también en términos de la cantidad de imágenes que uno produce y la cantidad de imágenes que uno después realmente utiliza, y lo que te obliga a ti a pensar como realizador y tomar decisiones a priori, no decidir solamente, bueno, ok, pongamos play, voy a filmar, no, ahora fílmalo acá, ahora acá, ahora más, no, o sea, es como, ok, quiero filmar esto, ¿no? Y ya está, o sea, es un concepto que me parece que también es un cambio súper interesante a la hora de, para mí fue, o sea, no quiero volver a filmar 400 horas para hacer una película, me parece mucho más interesante esforzarme y exigirme tener menos material para pensar también esa película, ¿no? Como, perdón que te interrumpa, pero es que me acordé de eso, me pareció No, interesante. está bien. Yo estaba tratando de hacer un resumen porque pienso en nuestra labor docente. Estamos acá en una escuela. Pero lo encuentro genial porque me hace pensar de partida en que lo difícil que es hacer menos, ¿no? Y de nuevo volvemos a lo que decía Valeria, de cómo nos enfrentamos a esto. Bueno, hacer menos, yo de las cosas de las propuestas que he escuchado, uno siempre vuelve a tratar de hacer menos. Pero eso es súper difícil, o sea, hay que haber hecho 4 películas para lograr entender que quizás quería y hacer menos material, como... Y lo otro que pienso también es que siempre se vuelve a la geología, ¿no? Porque esas 140 horas de material están en unos discos duros y en unos computadores en donde estamos en los minerales raros, y los minerales raros son raros, hay en pocos lugares, el litio tampoco hay en tantos lugares, y de nuevo volvemos a la geología, ¿no? Y cómo esa capa de basura electrónica que se está generando es el mismo recurso natural que ha pasado por este ecosistema, por esta parte de la naturaleza que nosotros creíamos que no era parte de la naturaleza, pero podemos pensarla también como parte de la naturaleza, ¿no? Pasó por ahí, salió del otro lado y se acumuló en la corteza terrestre, ¿no? De otra forma. Y siempre Totalmente. volvemos... Sí, Dale, yo perdón. quería, sobre eso que estabas diciendo, yo creo que también, claro, ahí está todo el tema de esta mirada sobre lo material, que en el fondo cuando uno piensa en lo digital, uno piensa que lo digital es puro algoritmo, y uno piensa que lo digital no tiene cuerpo, no tiene materialidad. Y con lo que tú dices, obviamente se revela que sí hay una materialidad, y que esa materialidad es el litio, o que son los minerales que se necesitan para construir las máquinas que hacen posible todo eso. Y todo eso en el fondo está basado en una economía extractivista que saca esos recursos. Entonces, tomar la decisión que tomó Teresa de filmar en una tecnología pasada de moda, obsoleta, es una decisión política también, en el fondo, es decir, salirse del mercado, salirse de esa creación de nuevas tecnologías, filmar menos, como ella dice, pero también implica, también podríamos pensar, otra relación con el tiempo, porque en el fondo ese de filmar menos significa pensar más, dice, reflexionar, y también como ponerle un freno a la aceleración de los tiempos contemporáneos, que en el fondo esa aceleración de comprar más, estar siempre allí, esa velocidad permanente, eso estar de un proyecto a otro,
que en el fondo es lo que sostiene el sistema en el que vivimos hoy día y es el que nos ha llevado a esta catástrofe de la que estábamos hablando. Entonces, creo que todo está muy relacionado y en el fondo, y eso es lo que cuesta visibilizar, como una pequeña decisión que uno toma, como cambiar de cámara, tiene un montón de impacto, digamos, sobre el sistema, hacia atrás, digamos, o el impacto de no subirse a un vehículo, salirse del vehículo, caminar. Eso implica tomar una decisión que impacta y al mismo tiempo que nos lleva a tener otra relación de temporalidad con el entorno, porque el tiempo de la caminata es distinto al tiempo de andar en un vehículo. Entonces, ¿cómo volver a esa escala humana? Y ahí un poco te contesto a la pregunta anterior, en el fondo que tú decías que si dejamos el humanismo de lado, yo creo que no, yo creo que en el fondo lo humano tiene que ser revisitado, volver a esa escala humana, esa escala de temporalidad humana, salirse de esa aceleración de la industria, del capitalismo, de los medios, volver a esa escala humana, pero ya no a esa escala humana que implicaba esta relación jerárquica, sino que volver a lo humano desde otro lugar, un lugar en que las jerarquías son más horizontales, donde no existe, digamos, una superioridad del hombre sobre el resto del mundo. Y eso implica muchos cambios, muchos pequeños cambios. Entonces, claro, hoy día nos interesa hablar esto en torno a las imágenes, en torno a la práctica documental, pero obviamente que es un cambio epistemológico, que es mucho más grande, que nosotros nos podemos sumar a eso desde las prácticas de cada uno, pero obviamente que es un cambio que engloba muchos aspectos. Yo quisiera comentar una cosita acá a modo de voz en off nuevamente, que recordé también que en el taller de ecología de las imágenes del año pasado, claro, también caímos en cuenta en conjunto, colectivamente, que la nube, el internet, la red mágica que vuela por los aires, no es sino centros gigantes de Google gastando agua, no es sino subterráneos llenos de procesadores que crean bitcoins, no es sino estaño a destajo. Entonces, también es parte de la disociación que quiere provocar el capitalismo mismo en nosotros, esta idea casi natural que tratan de adjudicarle a lo que en verdad está construido por el humano, como por qué ponerle nube, por qué ponerle así como una red, la telaraña, como cosas que provienen del universo animal o del universo de la Tierra, es para justamente desligarlo quizás de lo duro que sería verlo en su conjunto como máquina, ¿no? Como piezas gigantes trabajando sin parar y cada vez más grandes y cada vez más, como cada vez más inevitables también, pero eso es interesante de ver también ahora que además estamos conectados por Zoom, o sea, mismamente. Rafael parece que quería decir algo. Sí, que también cuando estaba leyendo el texto de Valeria, dentro como de las cosas que aparecían ahí, que me encontré interesante, era como la idea, o sea, como las huellas del progreso, en el fondo, como lo que va dejando la idea de progreso, pero debajo, ¿no es cierto? Y en ese sentido estaba pensando un poco lo que habláis tú, Alba, también, como de lo que no se ve, lo invisible, y también como la idea como de hay un concepto que es como las ciudades como tontas, como dumb cities, o como low tech, como esa idea como de la ciudad inteligente, el smartphone, como toda esa idea que dices tú, como la nube, y como hay una crítica a eso, como, no sé, desde el urbanismo, por ejemplo, como en volver a cómo se construían las ciudades antiguamente, como, no sé, tradiciones como indígenas o de distintas formas que se generaba esa relación que decís tú, Valeria, también, donde el ambiente no era como sometido, sino que era como, se generaba un diálogo y había como una... ¿cómo se llama? Sí, como un diálogo, como una simbiosis entre lo que se construye y como el paisaje que existía antes, y no es como una crítica tampoco a decir como no a las nuevas tecnologías, no al futuro, sino que es simplemente como
como recuperar cierto conocimiento que por la velocidad de conocimiento creado y que va siendo creado constantemente, como que se nos olvida. Y ahí hay muchas respuestas como de cómo la ciudad, no sé, el tema del pavimento es impresionante, como el calor que existe en Santiago en el verano es una hueá horrible y como que, no sé, es como que hay, claramente estamos en una zona, como decía el Antonio, siempre llegamos a la parte como de la catástrofe, etcétera, pero creo que hay como respuesta en cosas mucho más sencillas también. Quizás como volver a ciertas tecnologías o recuperar ciertas cosas, obviamente como actualizadas con lo que hay ahora, pero eso es un cuento interesante. Y algo que también que era como interesante y tenía que ver un poco con lo que decía el Alba y que estaba en el texto era la idea como de la invisibilidad y como también transparentar esas fuentes o como esas cosas, como que alguien hablaba de la idea del extractivismo. Me acordé también de este documental Arica, que es como estos gallos que vienen a dejar vienen basura como, no me acuerdo qué mineral era, pero no sé si era como arsénico o algo así. Arica, entonces trasladaron como en barcos hicieron una mina, un hoyo gigante en Suecia y vinieron a dejar como la basura a Arica y compraron como un loteo a las afueras de Arica y dejaron toda esa basura y después esa basura se filtró como a la tierra, etcétera. Pero como esa relación de lo que es, de lo que está oculto y cómo también el arte o el cine o las diferentes prácticas un poco van como van generando como una investigación para ver los trazos o como los orígenes de estas cuestiones. Hay un trabajo de un artista que como que trabajaba con la etiqueta de banana y un día se puso a ver como de dónde venían las bananas, se llama Shelley Sachs, que es como... entonces empezó a investigar como el origen de la banana y a partir como de simplemente de un plátano llegó como a una investigación profundísima de la explotación como de los campos en zonas tropicales en Sudamérica y no sé qué, y como que en el fondo uno puede escarbar un poco y va llegando como a un distinto entramado que creo que es como parte un poco de lo que estamos hablando. Pues, puedo hacer de nuevo mi mini resumen de la estética del antropoceno, porque tengo que sentir que hemos hecho... Ah, pero está bueno lo que decía en todo caso Triana en el chat, ¿no? Yo para allá quería ir con mi reflexión sobre el humanismo, porque yo soy muy crítico del individualismo, pero de repente pienso que somos ingenuos si creemos que antes de que la mayoría de Occidente alcance el estatus de individuo, vamos a poder hacerlo girar a un mundo post-individualista, ¿no? Todavía hay demasiada población que está luchando por tener un estatus de individuo más o menos como corresponde, ¿no? Entonces ahí como que me empiezo a confundir porque parte de la estética del antropoceno es este giro a entender el humano con menos jerarquía o con una distinta jerarquía respecto del resto de la naturaleza, ¿no? Y pensar más en esas conexiones ecológicas más que en cada ente como una cosa discreta, ¿no? Que es algo bastante absurdo si nos detenemos a pensarlo. Nada es tan discreto, ¿no? Todo siempre está entrando y saliendo y está más conectado. Pero bueno, yo creo que es difícil mover esa aguja del individualismo tan rápido y tan fácil, ¿no? Pero es una crítica a las estéticas del antropoceno, y de hecho es interesante ver la película Zurire completa desde esta mirada, ¿no? Desde la mirada de cuál es el lugar del humanismo. Pero bueno, está eso, ¿no? Está esta mirada en donde todo está más distribuido. Yo creo que está la materialidad como algo súper importante, como pensar desde esa conexión porosa con la materialidad, ¿no? Que lo mencionaba Rafa, lo mencionaba Teresa. Y está lo del reciclaje, que apareció tangencialmente, ¿no? El reciclaje, esta idea de la reducción, reutilización y reciclaje. Porque estamos acá en una escuela documental, no para convencerlos, como quería Pablo Chiuminato el año pasado, de que lo mejor que pueden hacer es no hacer películas ni no hacer nada. Sería un poco, yo creo que es un argumento bien justificado, como que se puede dar bien, pero queremos hacer películas, estamos aquí en la escuela de las películas. Entonces, la idea de la reducción, la reutilización y el reciclaje como paradigmas de comportamiento también se aplica a la creación documental, ¿no? Y Fidox da mucho cuenta de eso, de proyectos que utilizan material de archivo, imágenes que ya se crearon, ¿no? O utilizar la misma cámara, o comprar una cámara que ya existió, ¿no? Y que ni siquiera tiene estos minerales raros. Ese es como otro, ahí hay otro elemento, ¿no? Entonces ahí igual hemos ido juntando ciertos componentes de las estéticas del antropoceno,
y podemos tirar algunos más al ruedo, porque siento que la pregunta por el paisaje, que está en Surire, que está en los trabajos también, no ha quedado tan resuelta, ¿no? Rafa hablaba del pavimento, y digo como una carretera abandonada, con estos pedazos como camiones que solo pasan de vez en cuando, y una bomba de servicio de Copec, ¿no? Que también tiene una nube. Me encanta esa conexión, porque Copec también tiene una nube como logo, un cielo azul con unas nubes blancas. Esa cuestión, uno no se detiene a pensarlo, pero es abrumador. Y es lo mismo que la nube de Cloud, ¿no? Estas cosas que están en el subsuelo del mundo, gigantes con ventiladores, ¿no? Pero bueno, ¿es naturaleza esa carretera, esa bomba de benzina abandonada con el cerro detrás? ¿Puede ser sublime, como decía Valeria en su artículo? O sea, estaría bueno definir esta idea de lo sublime para pensar en la naturaleza en el cine documental chileno, para tocar esa parte. Sí, yo creo que hay, o sea, no sé si puede responder la pregunta, que es bien difícil de responder, pero yo creo que en el fondo hay distintos conceptos ahí. Está el concepto de paisaje, está el concepto de naturaleza, está el concepto de territorio, está el concepto de ambiente. Hay distintas maneras de referirse a eso que está fuera de nosotros, digamos. Y la relación con el paisaje es algo que surge más o menos, digamos, con el romanticismo. Entonces ahí viene esta idea de la sublimidad, de que la naturaleza siempre es algo más grande que el hombre. Pero siempre la relación con el paisaje supone una mirada de un sujeto. Y, y como esos entes separados, el sujeto y el paisaje como dos cosas separadas. La noción de naturaleza, bueno, ya dijimos que en el fondo la naturaleza también es una construcción, porque en el fondo supone que hay algo esencial, que es natural, y como hemos visto, la naturaleza ya ha sido transformada por la presencia humana, entonces como que ya no sería posible hablar de una naturaleza. Y el concepto de ambiente quizá, o de entorno, yo creo que el de ambiente es mejor porque de alguna manera es algo en el que podemos estar contenidos. En el ambiente estamos considerados como los seres humanos. Pero claro, esos son como sutilezas, como conceptuales que quizás es difícil dejar como sentadas y como cerradas en la conversación. Pero lo que estaba pensando mientras en esta última rueda de comentarios que hicieron todos, que también en esta idea del antropoceno también surge como una estética del antropoceno, y también es algo que quizás no hemos discutido, pero también habría que pensar sobre la omnipresencia de las imágenes de dron en la ecología de las imágenes contemporáneas. Y eso es lo que podríamos quizás situar como una estética, o como una de las características de las estéticas del antropoceno. Estas imágenes de dron que están hechas desde un punto de vista que no es humano, porque ahí no hay un camarógrafo en el dron. O sea, quizás hay un operador a distancia, pero no está el ojo humano que está en la cámara. Entonces yo creo que ahí estamos frente a a un nuevo tipo de imágenes que antes no existían. O sea, antes de que se inventaron los drones, claro, los directores trataban de pensar con grúa, de subirse arriba de una máquina y de ahí como tomar una... Pero no existían esas imágenes, son nuevas. Y ahora las vemos en todas partes, no solamente en el cine, las vemos en la publicidad, están en todas partes. Y esas imágenes generalmente son imágenes que nos muestran un territorio despoblado de seres humanos. Entonces, creo que ahí hay algo interesante, digamos, para pensar cómo esas imágenes de dron, de alguna manera, ya nos están hablando de un paisaje en el que nosotros ya no estamos. Y no es para ponerse catastróficos, pero para pensarlo, digamos. ¿Qué significa que estas imágenes estén en todas partes? Sería como nuestra nube, digamos, visual contemporánea, como estas imágenes que están en ninguna parte, que son vistas desde el punto de vista de nadie. ¿Dónde está el ser humano allí? ¿Dónde está el director? ¿Qué hacemos con esas imágenes?
los drones van a poder seguir filmando incluso si viene un apocalipsis, como van a seguir tomando imágenes de un mundo sin humanos. No sé, son cosas que me gustaría que se pregunten, que reflexionen. Y en esa línea también pienso, Valeria, ahora que tú dices esto, como en la necesidad también de los 45.000K, ¿no? Como la necesidad de una nitidez y de una calidad de imagen también más nítida que la realidad misma, o sea, como también hay algo ahí que a mí siempre me ha llamado la atención respecto a eso, ¿no? Como en lo que que se tiene que ver, transforma una imagen, en lo que necesita tener hoy una imagen para ser valorada. claro, y que tiene que ver con la tecnología que en el fondo también está en ese equilibrio entre el sujeto y el dominio de la naturaleza. La tecnología surge así, como ese interés humano por dominar la naturaleza. Entonces, la tecnología se ha ido sofisticando, la tecnología también se ha ido separando de lo humano. En el fondo, claro, uno dice, bueno, la tecnología es creada por el hombre, pero la tecnología en un principio fue creada por el hombre, pero hoy en día, no sé, ayer veíamos la noticia de estos robots que se estaban autogenerando, no sé si vieron esa noticia, que ya se estaban autocreando, y creo que en el fondo lo humano quizás vamos a entrar en obsolescencia en algún minuto. Claro, entonces quizás vamos a tener que recuperar eso humano, en el fondo desde la mirada del reciclaje y de la reutilización vamos a tener que refundar, reubicar, reencontrar lo humano dentro de este contexto. No como algo que tenga que tener el lugar central, sino que como parte de esta noción de ambiente más extendida, donde nosotros somos uno más y estamos en interdependencia, como decía Antonio. O sea, si algo en en este ambiente empieza a fallar, eso nos afecta a todos. No es digamos, así como separar y decir, bueno, si esto afecta a una zona de sacrificio, a mí no me pasa nada. Por supuesto que nos pasa, porque estamos interconectados, no es solamente ellos y nosotros. No son solamente las especies en peligro de extinción y nosotros, o sea, todas las abejas que están, no sé, desapareciendo, todo nos afecta, no podemos ser independientes de todo lo que nos rodea, porque lo necesitamos para vivir. Es como, tenemos que tener una nueva concepción de lo que es la vida. La vida es mucho más allá que la vida humana. Es la vida en conexión con otros no humanos, con materialidades, etcétera, digamos, como replantear cómo entendemos nuestro lugar en el mundo. Y es por eso que también conectaba con las temporalidades, porque yo creo que en muchas prácticas contemporáneas veo el trabajo de documentalistas que están entablando una nueva relación con su entorno y que se paran a mirar, y ese ya pararse a mirar es darle otra temporalidad a esa relación. Y al darle otra temporalidad la hace visible, cosas que ya no vemos, la podemos ver a través de la mirada documental, porque el documental tiene ese cuidado, puede ponerse a una escala distinta, que no es la escala en que nosotros miramos siempre como seres humanos, entonces hay una dimensión estética también. Como es nuestra mirada a la altura de un ser humano, no es la misma que tenemos a una escala menor, la escala de un animal. En Surire tenemos la escala de los insectos incluso. O sea, cómo se mira a través de una lupa, cómo miramos la cámara a una altura de un niño, que no es la altura de un adulto, que es la mirada dominante. Entonces, todas esas decisiones, de alguna manera, impactan también en la estética, o sea, como estéticamente podemos abrirnos a nuevas estéticas temporales, nuevas estéticas de imágenes, y creo que esa es una ecología de las imágenes, una ecología que piensa de manera expansiva la relación con otras, con otros, con materialidades, etcétera, digamos, como creo que ahí hay un campo súper fértil de trabajo, de investigación, y estoy segura que los que están acá están pensando en todos estos temas, quizás no con los nombres que yo les estoy poniendo, pero obviamente lo están pensando, porque es cómo se relacionan con el afuera, con el mundo, y no es la misma relación que se tenía hace 50 años, cuando los documentales eran narrados por una voz de un experto,
del experto que venía a explicarnos las cosas. Hoy en día tenemos otro tipo de prácticas donde las voces son más dialogantes, donde hay silencio para mirar, para escuchar al otro. Y eso, claro, hay una dimensión estética, pero también una dimensión política, una dimensión ética, que está involucrada, que forma parte de ese cambio de paradigma, de ese cambio de mirada. Pucha, me parece un súper buen cierre para lo que estamos hablando, lo que está diciendo Valeria, porque por la hora vamos a tener que ir diciendo unas últimas breves palabras si quieren, pero estamos ya medio en la hora. Hay unos comentarios también por chat. Acá Valeria dicen que bueno, que bacanes tus planteamientos. Hay acá otro comentario, pero no sé si Antonio quiere ir cerrando alguna idea como para irnos despidiendo. Encuentro que lo hicimos perfecto, porque llegamos como a que Valeria nos planteó esta manera de mirar, ¿no? Que está en Surire, esta manera amplia, pero con esta idea de igual reencontrar lo humano ahí. Yo creo que eso también es importante, porque como decía Triana en el chat, cuando nos olvidamos de lo humano, no estamos en una posición en donde nos podamos olvidar de lo humano. Tenemos que reencontrarlo desde este nuevo lugar, ¿no? Pero no hay poshumanismo sin humanismo. Yo creo que es demasiado pronto. Hay demasiados individuos sufrientes, hay mayorías, y es interesante porque hay mayorías en tanto a la especie humana y las mayorías de la biodiversidad, ¿no? Que cuando hablamos de la catástrofe, en el presente, no en el futuro, ¿no? Cuando hablamos de la catástrofe en el presente, quienes están en riesgo son mayorías de la especie humana y mayoría en términos de biodiversidad. Yo creo que la especie va a sobrevivir y que el planeta, la vida sobre el planeta va a sobrevivir, no sé, más allá de lo que nuestra imaginación le debiera importar, no es un problema eso. Pero sí estas mayorías, ¿no? Y en el caso de la especie humana son mayorías que son individuos, que son sufrientes, con quienes podemos empatizar, que nos puede tocar a todos y cada uno de nosotros, de maneras quizás muy radicales. Entonces, volver a encontrar lo humano desde esta manera de mirar, que el documental es vanguardista en ese sentido, y las artes visuales también, ¿no? Esta manera de mirar en donde hay una detención de la mirada y hay una desjerarquización respecto de esta naturaleza, es un camino, yo creo que es un camino, al menos es un proceso que ayuda. Yo que lo he hecho en mi creación artística y en mi investigación, es un proceso que te hace las artes para vivir en un planeta dañado, ¿no? Creo que Anna Tsing decía eso, o alguna de estas autoras que mencionamos al comienzo, que Alba mencionaba al comienzo. Hay que encontrar artes para vivir en un planeta dañado. Yo creo que esta mirada, esta estética, yo la recomiendo, digamos, esta manera de pensar. Acá dicen que sería interesante generar un seminario permanente que hable del antropoceno y las antologías en el cine, pues quedan cortos la cantidad de temas que se pueden abordar. Las ontologías, claro. No, y la cantidad de material que hay en la programación de FIDOX, ¿eh? Si a uno le interesan estos temas y uno mira así, o sea, yo vi El Buco y vi Cau, o sea, una película sobre un agujero y una película sobre una vaca, ¿no? Por ejemplo, y producen alivio, no sé si Cau, pero a mí El Buco me produjo cierto alivio, no había voz humana, ¿no? Y produce cierto alivio, y hay más películas que tienen muy presente, entonces véanlas, porque es interesante. Sí, yo creo que una cosita corta, que en el fondo es como estas temáticas que parecen como muy alejadas, como de, y me pasó a mí también como en mi práctica como investigadora, y en el fondo cuando empecé a trabajar con estos temas, parecen como muy tangenciales, pero si uno empieza a poner el ojo y empieza a mirar, se abre todo un camino y uno empieza a encontrar cosas en lugares insospechados, porque en el fondo esto está tan imbrincado en nuestra experiencia cotidiana que en el fondo basta con poner el ojo para que se abran y empiecen a aparecer cosas. Y en el fondo aparecen porque están en nuestra retina, no es porque preexistan y alguien diga voy a hacer un documental sobre el antropoceno, no es así. Es como dentro de prácticas de cualquiera, uno puede encontrar como maneras de entrar en estas temáticas de discusión. Y lo otro que quería decir, que me parece muy lindo también, y creo que estaba en el artículo de los restos espectrales, que no me quiero alargar, pero
pero hay una cosa muy linda que tiene que ver con el trabajo de algunos antropólogos, ¿verdad? Como Eduardo Viveiros de Castro, que en el fondo dice que también vale la pena como revisitar la experiencia de pueblos originarios, porque de alguna manera esos pueblos que a partir de la colonización vivieron un fin de mundo, porque el mundo que ellos tenían se terminó con la colonización, entonces ellos pueden ayudarnos a pensar a nosotros en esta situación de fin de mundo en la que nos encontramos. Entonces mirar a los pueblos originarios no como mirar al pasado, sino como mirar al futuro. En el fondo, cómo cambiar nuestra relación con nuestro ambiente y con nuestro entorno. Creo que allí también podemos encontrar respuestas o posibles respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo también. Esa es como para abrirlo hacia otros espacios y otros territorios. Súper. Rafael, no sé si quieres comentar algo. Sí, no, o sea, yo creo como cierre, sí, bueno, gracias también a ustedes por participar, por invitarme, y sí, es verdad lo que alguien puso, como que aparecieron muchos temas que pueden dar como para varios más conversatorios. Y no, una cosa que había pensado cuando la Alba me hizo la invitación, y era que como una vez le escuché a una cineasta rusa inglesa, se llama Sasha Litvinetspa, lo puedo poner en el chat, que hablaba del concepto de cine geológico, como geological filmmaking, y hizo un trabajo, o sea, hacía esta relación como entre el tema de la superficie, un poco como, volviendo a lo que tú decías al principio, Antonio, como la superficie de la Tierra, pero también como la superficie del celuloide o del dispositivo digital en el fondo se ve afectado por el entorno, y esa como afección es material y es directa, y ahí se pueden generar, no sé, como metáforas en relación a cómo también ella decía como que la montaña, la geología, es también o sea, es como una película en cámara lenta, es como un proceso, y como la película, la aceleración de ese proceso. No sé, encuentro interesante cómo va a poder hacer esos vínculos también, y pensando también en los materiales como análogos, que es como una relación mucho más química, física, del celuloide. Bueno, yo quisiera también agradecerle a todos ustedes por haber querido y aceptado esta invitación, y también a todos los participantes de la escuela, porque no hemos ni siquiera alcanzado a leer todos los comentarios, porque en verdad, o sea, ha sido como muy, muy rico también, ¿no?, el intercambio y la participación de ustedes. Así que nada, y bueno, muchas gracias también a Alba por invitarme a participar de este espacio. Yo feliz, y para terminar quisiera, bueno, volver a agradecer, decirles que bueno que Rafa dejó sus links de sus obras en el chat para que lo puedan conocer más también como artista. Recordarles que tanto los castores de Antonio como las cruces también están en Onda Media, ¿cierto? En Redes Salas. Está en la red de salas. Los castores están en Onda Media, las cruces están en red de salas. Y Valeria, ¿dónde podemos encontrar tus últimos escritos? Yo creo que si buscan en la web van a aparecer con mi nombre. Ahí pueden aparecer. Pongan Valeria de los Ríos PDF, a ver qué sale. Eso. Yo creo que pueden aparecer. Y para todos los que quedaron muy prendidos con el tema, prendidas y prendides, en YouTube está el conversatorio que hicimos el año pasado. Nos fuimos por otro lado, que lo bueno de este tema es que siempre va mutando, pero si quieren como seguir enganchados al tema de la ecología de las imágenes, pueden visitarlo. Está en YouTube de Fidox. Y comentarles que hoy nos vemos en las salas, ¿cierto? Como siempre, en Gaucho Americano a las 6, a ver, ¿qué más? En No Taxi do Jack, eso, a las 7, en All Lights Everywhere a las 8:40, y en Rock Bottoms a las 8:45 en el CCC, para que nos veamos ahí y sigamos disfrutando del FIDOX, y mañana, de un día un poco más relajado, de una conversa con Pato Guzmán en la mañana, sábado en la mañana, y luego el resto de las actividades. Y muchas gracias a todos por conversar, realmente una actividad muy, muy buena. Podríamos haber alargado un montón, pero quedó ahí el germen establecido.
para que sigamos pensando. Gracias por la invitación. Un Gracias a gusto todos conocerte, ustedes. Valeria. Me encantó tu trabajo. Ahora Teresa y Gracias, Rafa ya los igual. conocen. Me encantó conversar con Chao, ustedes. chao. Chao. Que les vaya Abrazo, bien. chao. Chao, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias. Chao a todos. Chao. Chao, queridos. Muchas gracias.